Buen día, mi nombre es Manuel Sarmiento. En este video realizaré la explicación de los criterios de desempeño para la norma de competencia laboral 28060-1117, que consta de instalar equipos de gas vehicular de acuerdo con los procedimientos técnicos y las normativas de control ecológico. Las normas y reglamentos vigentes a tener en cuenta para realizar la preconversión son la resolución 0957, que es el reglamento aplicable a talleres y equipos y procesos de conversión, la NTC 4822, que aplica para talleres que utilizan gas natural, la norma 5232, que es la inspección de preconversión y posconversión que se realiza en vehículos que se van a convertir a gas, la NTC 4983, que es la evaluación de gases de escape, y la resolución 1015 de Minambiente, que es la que da los límites de emisiones contaminantes. Para las pruebas a realizar la preconversión se debe tener en cuenta las especificaciones del fabricante, los manuales, las recomendaciones de mantenimiento y el procedimiento que se tiene por la empresa para realizar la preconversión. La preconversión son las actividades para evaluar en un diagnóstico técnico-mecánico en qué condiciones está el vehículo y si es viable hacer la instalación del equipo de gas. Lo primero que hacemos es en la recepción del vehículo. Cada vehículo se debe diligenciar un formato de inventario donde se van a registrar las características del vehículo, los datos del propietario, y con esa información tener conocimiento sobre el vehículo que se va a intervenir. Dentro de los procedimientos que tenemos está el listamiento del puesto de trabajo. Por el tema de las recomendaciones para el contagio del COVID, hacemos la desinfección de toda la herramienta, puesto del trabajo, y utilizamos los implementos de protección personal requeridos para la labor. Están los guantes, el overol, las botas, y ya entonces procedemos a hacer el alistamiento de la herramienta que requerimos y hacemos el registro de la preconversión. La preconversión vamos a diligenciar este formato. En este formato inicialmente tomamos toda la información del vehículo, datos del propietario, tipo de vehículo, motor, cilindraje, tipo de carrocería, tipo de servicio, si es un motor inyectado, carburado, y de acuerdo a eso hacemos las pruebas para la preconversión. Después hacemos otras pruebas, que es la revisión del sistema eléctrico, el sistema de encendido, revisamos el avance, revisamos condiciones de filtro, el sistema de alimentación de combustible, hacemos pruebas de compresión y vacío de motor, validamos el funcionamiento del sistema de refrigeración, de lubricación, y analizamos la carrocería donde se va a ubicar el chasis. De igual manera validamos la suspensión y la capacidad de carga que pueda tener el vehículo para saber qué cilindro le vamos a asignar. También realizamos el proceso de escáner, un análisis para verificar si el vehículo tiene códigos de fallas e identificar cómo está funcionando el sistema de combustión. Por último, hacemos una medición de análisis de gases para ver en qué condiciones está la mezcla del vehículo. De acuerdo a toda esta evaluación, definimos si el vehículo es apto o no para convertir. Entonces vamos a iniciar con la validación del funcionamiento del sistema eléctrico. La validación del sistema eléctrico, inicialmente vamos a arrancar por evaluar el voltaje de la batería, que lo podemos hacer con la ayuda del multímetro. Tomamos voltaje, o aquí tenemos instalado ya este aparato que nos permite ver el voltaje nominal que tiene en este momento la batería. Nos dice que tiene 1191 voltios. El vehículo apagado mínimo debe tener 12.4 voltios a 12.7 máximo. Esta batería en esas condiciones nos puede decir que es una batería que está baja de carga. Si hacemos la prueba en arranque, el voltaje mínimo se debe caer a 10 voltios en un tiempo de 5 segundos. Y también analizamos el tipo de batería que tiene el vehículo. En este vehículo tiene una batería de 600 amperios.
Estos amperios es de acuerdo al número de cilindros que tiene el vehículo. Este es un motor de 4 cilindros, una batería de 600 amperios, está acorde al vehículo. Seguimos con la verificación y el estado de funcionamiento del sistema de encendido. Entonces, para el sistema de encendido verificamos qué tipo de sistema tiene. Verificamos bobinas, si es de distribuidor, si tiene instalación de alta, si tiene bujías. En este caso es un vehículo que tiene bobinas COP y estas son sus bujías. Entonces vamos a hacer una prueba de validar el estado tanto de la bujía como de las bobinas. Entonces en este momento nos vamos a ayudar con el multímetro y vamos a medir en la bobina el circuito primario. Lo colocamos en modo de resistencia y miramos la resistencia que nos marca la bobina en el circuito primario y medimos también para el circuito secundario. Todas las mediciones que hagamos las vamos consignando en el formato de la preconversión. De acuerdo a esto, entonces analizamos también las bujías. Aquí miramos la resistencia en una bujía nueva, hacemos la toma en cada uno de sus postes y tomamos el dato de la resistencia. Para una bujía resistiva, el valor de la resistencia puede variar de 3 a 7.5 kiloohmios. Si tenemos un valor diferente, puede ser que la bujía esté desgastada. También analizamos las fallas que pueda tener la bujía. Si tiene saltos, si tiene desgastes, están abiertas, están quemadas. De acuerdo a esto, le decimos al cliente que realice el cambio de las bujías. Con el tema de las bobinas también analizamos su circuito primario y secundario. En el primario, su resistencia no debe ser de menos de 1 ohmio y en el secundario debe dar más de 9000 kiloohmios. Para poder medir estas bobinas lo podemos hacer con el multímetro utilizando el equipo de analizador de motores. En estas bobinas también analizamos fallas que se puedan presentar como desgastes en sus capuchones que pueden generar saltos de corriente y generar fallas en el vehículo. Aquí vemos una bobina usada que está deteriorada y con el capuchón mal. Es una bobina que requiere cambio. Verificamos el grado de avance en funcionamiento en gasolina. Para este vehículo que es inyectado, el avance lo realizamos desde el escáner. Para el ángulo de avance debe estar entre 0 y 10 grados a ralenti y de 2500 debe estar entre 28 y 44 grados. Si vemos alguna alteración en esos valores, pues es porque el vehículo tiene problemas de avance, puede estar adelantado o atrasado el avance y va a afectar el funcionamiento en gas. Proseguimos con la verificación del estado de filtros y esto se hace mediante una inspección visual. Un filtro nuevo estaría en estas condiciones. ¿Qué verificamos nosotros? Que el filtro no tenga deformaciones, que esté limpio y que esté bien ajustado en el habitáculo. Adicionalmente en el vehículo hacemos una inspección visual, verificamos que no se presenten fugas por retenedores, por empaques de la tapa válvula, por la misma tapa de llenado del aceite, para validar que no tenga problemas. Igual miramos por la parte de abajo del vehículo en el cárter que no tenga fugas. Eso es en cuanto a la verificación de filtros. Si el vehículo tiene filtro de gasolina, también hacemos su validación que no presente fugas. Entonces ahora, todos esos pasos los vamos consignando acá y vamos subrayando qué es lo que vamos validando. El estado del filtro de gasolina, el estado del filtro de aire, los conductos de aire que estén correctamente ajustados, que no haya entradas de aire por el cuerpo de aceleración, ni ningún otro factor que pueda alterar el normal funcionamiento del vehículo. Ahora vamos a verificar el sistema de alimentación de combustible. En este verificamos en el caso del vehículo de inyección, verificamos que tanto el riel, sus sensores, todos los ductos de gasolina se encuentren ajustados correctamente, que no se presenten fugas. Podemos hacer la validación de los inyectores, miramos su estado. Entonces podemos medir nosotros la resistencia del inyector.
para validar si está correctamente o no. Es uno de los puntos que podemos hacer. Entonces, al validar la resistencia de un inyector debe estar entre 8 y 17 ohmios. Si tenemos un valor diferente, puede ser un inyector que está defectuoso. Otra manera de revisar los inyectores es haciendo una prueba con un equipo de diagnóstico en el banco de prueba para mirar si está un inyector goteando, si está atomizando correctamente o está con goteo. Es la prueba que podemos hacer para los inyectores. Continuamos con la evaluación. Revisamos también del vehículo los pulsos de inyección. Eso lo podemos hacer a través del escáner. Para este motor, que es un motor 1600, debe estar entre máximo de 2 a 3 milisegundos en mínima y máximo debe dar unos 10 a 12 milisegundos. Los tiempos de inyección es importante para el tema de la calibración. Listo, continuamos con la verificación del estado mecánico del motor. Hacemos una prueba de compresión comparada. Para este caso vamos a utilizar el compresímetro y vamos a medir cada una de las compresiones que da en cada uno de los cilindros. Para este caso desconectamos el sistema de encendido, bobinas, retiramos bujías y en cada uno de los cilindros instalamos esta manguera y hacemos la prueba de compresión. Damos arranque al vehículo, tomamos la comparación en 3 saltos, comparación en el compresión inicial y en el tercer salto. De acuerdo a esos valores que nos da, podemos saber si el cilindro, cada uno de los cilindros se encuentra bien. Para un motor como este caso, que tiene una relación de 9.5 a 10.5, una relación de compresión, si el vehículo nos marca 140 kilopascales, 140 PSI, quiere decir que es un motor que está correctamente, que no tiene problemas. Si en el tercer salto nos llega a marcar el interior, puede tener problemas de anillos o en cada uno de los pistones. Otra prueba que podemos hacer para saber el estado del motor es la prueba de vacío. Entonces, esta prueba, conectamos el vacuómetro a una toma de vacío del motor y miramos qué condiciones presenta. Entonces, ¿qué tenemos que revisar en este? La oscilación de la aguja. ¿En qué dirección se mueve? Para saber qué problemas puede presentar. Un motor bueno, con encendido eficiente, la mezcla correcta, debe marcarnos entre 18 y 22 milímetros de mercurio. Estos valores pueden variar si se toman en Bogotá o a nivel del mar, por el tema de la presión atmosférica. Hacemos la prueba también a 2500 en desaceleración para ver el correcto sellado valvular. Si la aguja la vemos oscilando o no se mantiene dentro de los rangos que ya habíamos visto, se pueden presentar problemas en el sistema valvular del vehículo. Todos los datos que tomemos los vamos a consignar. Seguimos con la revisión del sistema de refrigeración. Para el sistema de refrigeración podemos hacer una inspección visual del radiador, del tarro auxiliar y cada uno de los conductos de las mangueras que llevan refrigerante. El tema de calefacción, que no se presenten fugas, que las mangueras no presenten desgastes, y vamos a hacer una prueba para mirar que el sistema esté correctamente presurizado, que es utilizando el bombín o el equipo de estanqueidad para sistemas de refrigeración. Entonces, aquí generamos presión en el sistema hasta aproximadamente 15 PSI, que es lo que debe llevar este sistema de refrigeración. Y verificamos que alrededor de 15 a 20 segundos no se presente que la aguja se caiga. Esto nos indica que se mantiene la presión, que el sistema está correctamente presurizado y no hay fugas. Es importante validar el sistema de refrigeración, ya que con la instalación del gas lo vamos a intervenir. Seguimos con la verificación del sistema de lubricación. Hacemos una inspección visual
del motor, que no se presenten fugas. Hacemos la medición del nivel, validamos que el nivel esté correcto, que el aceite esté adecuado, en el nivel adecuado. Miramos en la parte de abajo que no esté presentando fugas, y en los sellos y en el tema del motor a su alrededor, que no haya presencia de aceite. Si el vehículo tiene sistema hidráulico de dirección o algo, también es bueno validar que no haya fugas del sistema. Pasamos a la verificación de la estructura o el chasis. Entonces, mediante una inspección visual, nosotros validamos dónde se va a instalar el cilindro y valoramos que va a tener un peso adicional. Revisamos el tema de suspensión, el estado de amortiguadores, validamos el tipo de suspensión que tiene y la capacidad de carga del vehículo para saber qué cilindro es el más óptimo a colocar. En un automóvil como estos podemos instalar un cilindro de aproximadamente máximo 60 kilos. Si colocamos un cilindro más grande podemos afectar la vida útil de la suspensión. En otros vehículos revisamos el tema de si tiene muelles, las hojas, barras estabilizadoras, los demás componentes del sistema de suspensión que al instalar el cilindro se puedan ver afectados o que tengan mal funcionamiento, puedan generar mal funcionamiento del vehículo. Todas esas revisiones e inspecciones visuales las vamos consignando siempre en la preconversión. Para la instalación del cilindro también validamos el estado de los pisos o chasis donde vamos a perforar para asegurar el cilindro. No deben presentar corrosión, deformaciones ni alteraciones que puedan dificultar el desplazamiento del vehículo. Seguimos entonces, otro de los puntos a verificar es la verificación de los datos o códigos de falla del sistema de inyección. En este caso, hacemos la lectura mediante el escáner de los diferentes sensores que podemos intervenir. Entonces hacemos lectura del sensor MAP, hacemos lectura del sensor TPS, la validación del funcionamiento del sensor de oxígeno, sensor de temperatura de motor, sensor de temperatura de aire múltiple, si lo tiene, MAP o MAP, dependiendo del vehículo, el sensor de la IAT o IAC, dependiendo del vehículo, y el rango de las revoluciones del vehículo, tanto en mínima como en alta. Aquí vemos entonces los datos del escáner que nos está arrojando. En este momento el vehículo está apagado. Si lo encendemos, podemos empezar a mirar, tomamos muestra de los datos que nos da. Bueno, en este caso estamos haciendo la evaluación de los códigos de fallos mediante el escáner. Nosotros tenemos de la información que nos da el fabricante sobre los rangos en los que debe estar trabajando el vehículo. Y asimismo verificamos tanto en ralenti como a 2500 la variación que puedan presentar estos sensores. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el sensor de oxígeno, si está ciclando o no. En este caso vemos el sensor de oxígeno, él debe estar ciclando entre 150 a 800 milivoltios. El fabricante nos dice que él debe ciclar más o menos entre 117 y 750 milivoltios. ¿Y ya lo aceleramos, por favor? Ya que estamos viendo cómo empieza el sensor a ciclar, 780, 800. Quiere decir que el sensor de oxígeno de este vehículo funciona adecuadamente. Así tomamos todos los datos de los diferentes sensores y después de la conversión validamos que los datos no sufran alteración. Bueno, continuando vamos a hacer la verificación del análisis de gases del vehículo. Entonces, para hacer esta medición vamos a utilizar el equipo analizador de gases. Primero hacemos su preparación, hacemos el autocero, validamos los parámetros e insertamos la sonda en el vehículo para hacer las mediciones. Bueno, entonces para hacer la prueba llevamos el vehículo a velocidad ralenti en un promedio de 30 segundos.
Posteriormente hacemos a 2500 revoluciones y tomamos cada uno de los datos que nos da. Entonces vamos a medir el CO, que debe estar inferior a 1, el CO2, que debe ser superior a 7, hidrocarburos, que no debe sobrepasar los 200, y el oxígeno, que no debe ser mayor a 5. Este vehículo nos dice que en este análisis de gases se está cumpliendo. Ahora lo vamos a hacer a 2500 revoluciones. Nuevamente hacemos la prueba durante 30 segundos, esperamos que el equipo se estabilice y tomamos la lectura. Aquí vemos el CO sigue estando por debajo de 1, CO2 sigue estando por encima de 7, hidrocarburos por debajo de 200 y el oxígeno menor que 5. Quiere decir que el vehículo también cumple con las emisiones a 2500 revoluciones. Con el diagnóstico que hicimos de análisis de gases, concluimos la revisión que hacemos dentro de la preconversión. Todos los datos los diligenciamos en el formato y finalmente validamos que con las pruebas que realizamos en el vehículo es un vehículo que está apto para convertir. En caso de que tengamos algún parámetro que haya fallado, hacemos la observación para que el cliente realice el cambio de los componentes o las reparaciones que requiera el vehículo antes de la instalación a gas. Para las actividades que realizamos en el proceso de conversión, vamos a seguir los siguientes pasos. Primero realizamos el proceso de recepción del vehículo, el cual lo validamos con un formato de inventario. En este formato debemos diligenciar la información del vehículo, modelo, características, tipo de motor y la información del cliente. De acuerdo a esta información sabemos qué tipo de equipo se va a asignar, tamaño de cilindro y dónde se va a ubicar. Después de que realizamos el formato de ingreso del vehículo, realizamos el formato de las actividades de avance y aprobación para la conversión. En esta vamos a realizar los siguientes pasos. Inicialmente verificar el ingreso del vehículo y el que irá a instalar. Realizar la solicitud del equipo en el almacén. Verificar si hay necesidad de hacer algunos cambios o mejoras de la preconversión que se le haya realizado al vehículo. Si hay que hacer algún cambio de componentes o simplemente ya se puede iniciar con el proceso de conversión. En el procedimiento de conversión vamos a hacer la instalación mecánica y la instalación eléctrica. Después de que finalizamos la instalación de los componentes, vamos a hacer el proceso de postconversión y la calibración. Entonces iniciamos con el proceso de la solicitud del equipo de almacén. Para este caso vamos a hacer el ejemplo de un vehículo de quinta generación, del cual vamos a diligenciar la información de los seriales de los componentes a instalar y cada uno de los accesorios que requerimos para su instalación. Procedemos luego a hacer la listación del puesto de trabajo y la verificación de las herramientas que necesitamos. Vamos a explicar entonces los componentes que puede tener un vehículo, tanto el kit de tercera o convencional para motores carburados o el equipo de quinta generación para un vehículo inyectado. Entonces aquí vamos a explicar las partes de un equipo de quinta. Las partes de presión va a estar el regulador, manómetro, pico de llenado, tubería, las mangueras, cilindro, su válvula. En la parte para la inyección tenemos un riel de inyectores, sensor MAP, el filtro, y para la calefacción vamos a tener las mangueras de refrigerante de motor. Y aquí en esta parte podemos ver lo que es la parte electrónica del equipo de quinta, que consta de una computadora y los diferentes conectores y sensores para su funcionamiento. Equipo de tercera generación convencional para un motor carburado. También consta de su regulador, tubería, válvula de llenado, válvula de cilindro, manómetro, una electroválvula de gasolina, la llave conmutadora para escoger el tipo de combustible, los accesorios de instalación
y su kit de mangueras. En este caso va a tener manguera para gasolina, manguera de refrigerante y manguera de gas. El control del suministro de gas se hace a través del registro de alta, desde la manguera que se conecta del regulador al carburador del vehículo. La dosificación del gas en este equipo se hace a través del mezclador. La validación de los aspectos a tener en cuenta para la instalación del cilindro. Cuando el vehículo va en el interior del vehículo, se debe perforar chasis o piso para su fijación. Debe tener mínimo 4 puntos de fijación. Se hacen 2 perforaciones para instalar las boquillas de venteo, por una ingresar a la tubería y la otra para, en caso de emergencia, la evacuación del gas. Criterios que se deben tener en cuenta para la ubicación. Si el cilindro va al interior, obligatoriamente debe tener venteos. Si el cilindro se instala por debajo, debe estar a una altura en la que no vaya a tener impacto. Si está entre los ejes, no debe sobrepasar la altura que tenga la caja o el motor del vehículo. Si está en la parte de atrás del eje, debe estar entre la diagonal del punto más trasero del carro y la llanta. El cilindro no se puede salir de esa zona. Se debe asegurar de que el cilindro quede firmemente anclado. Las correas deben tener aislante, no se permite contacto metal con metal. Las dimensiones de los tornillos deben ser tornillos de mínimo media y deben tener tuerca de seguridad. Adicionalmente, su anclaje al piso debe tener una platina de mínimo 360 milímetros para asegurar entre la lámina del piso y la carrocería y el herraje. La instalación de la válvula. Debemos verificar que la rosca de la válvula sea compatible con el cilindro. En este caso es un cilindro con válvula para rosca de 3/4 NPT. Esta válvula se puede acoplar a ese cilindro. Para su instalación podemos utilizar teflón, damos varias vueltas cubriendo toda la parte de la rosca. Podemos utilizar también trabarrosca y hacemos su ajuste con un torque de 100 libras, utilizando la copa adecuada para su válvula. No debemos excedernos en el torque que se le dé a la válvula ni mantener excesos tanto de teflón como trabarrosca. Vamos a hacer el alistamiento de la tubería. Para la tubería tenemos que tener en cuenta su alistamiento para el tema de racorado. Realizamos el corte de la funda de unos 5 centímetros, introducimos racor y virola y lo ajustamos y presionamos para que la virola haga cierre. Esta va a ser uno de los puntos a revisar en caso de que se presenten fugas por el traslado de gas. Otro de los cuidados que debemos tener para la manipulación de la tubería es no hacer estrangulaciones fuertes que puedan debilitarla o deformaciones. Para eso debemos utilizar la herramienta adecuada. En este caso vamos a utilizar un doblatubo y podemos ajustar de manera correcta los ángulos en los que deseamos ubicar la tubería, de acuerdo a la posición o forma donde vayamos a ubicar la tubería. Con la instalación del pico de llenado o pico de carga. Este debe estar sujeto en una platina a la carrocería en el compartimento motor y debe estar de manera firme. Se debe instalar de manera que no se obstaculice poder conectar la manguera en la estación de llenado. Y debemos dejar que también los racores sean de fácil acceso para control de fugas. En este mismo punto vamos a identificar el manómetro y el regulador. El regulador también debe ir fijado a la carrocería, debe tener mínimo 2 puntos de fijación. Está prohibido fijarlo al motor directamente. Debe quedar firmemente anclado, facilidad de acceso a los racores y conexión de mangueras. El manómetro en este caso, en este regulador, va integrado al regulador. Este también se debe ubicar cerca al pico de llenado y de manera que sea fácil tomar su lectura. La instalación de las líneas de baja presión, que es la presión que sale del regulador hacia el múltiple de admisión. En la tubería
manejamos 3000 PSI o 200 bares. Aquí ya estamos manejando una presión inferior que puede ser de 4 bares o 60 PSI. Entonces aquí vamos a identificar diferentes mangueras. Vamos a tener una manguera de gas, una manguera de vacío y las mangueras de refrigerante. Entonces, de los cuidados que tenemos que tener en la instalación es, se deben ubicar mínimo a 0,20 metros, 20 centímetros de la batería. Se deben evitar roces y que las mangueras no se vean afectadas por temperaturas excesivas o por vibración que pueda generar el motor. Si las instalamos en el motor, podemos buscar manera de colocar puntos de fijación para evitar que estas queden rozando y se dañen. Adicional a las mangueras que ya habíamos hablado, también utilizamos las mangueras de los inyectores. El regulador requiere de tener una conexión del sistema de refrigeración, el cual se hace a través de una derivación de las mangueras de la calefacción. Aquí se colocarán las dos mangueras de calefacción del vehículo para hacer una recirculación del refrigerante en el regulador. En esta misma línea también instalamos un sensor de temperatura. Seguimos con la línea de gas que conduce del regulador hasta el múltiple de escape. En esta vamos a encontrar un filtro para recoger todas las impurezas del gas que pueda tener y proteger los componentes electrónicos que tiene el equipo de ahí en adelante. El equipo requiere un sensor MAP para medir tanto la temperatura como la presión a la cual se está suministrando el gas. Importante la ubicación de este sensor, debe quedar por encima del nivel del múltiple. Si lo dejamos por debajo del nivel, puede generar fallas. Proseguimos con la instalación del riel de inyectores de gas. Este riel de inyectores, de acuerdo a cada vehículo, a la cilindrada y potencia, va a tener un tipo de boquilla diferente para instalar. En la instalación de este riel vamos a tener en cuenta dos situaciones. Una, que el riel debe estar fijado y debe soportar la vibración que pueda generar el motor. Por eso colocamos estos soportes que asumen la vibración. Ellos van a ir conectados al múltiple de admisión a unas boquillas. Debemos perforar las boquillas lo más cercano a la entrada del motor para hacer el suministro de gas. En la perforación de las boquillas debemos asegurarnos que estas atraviesen la pared donde perforamos y que queden apuntando hacia el ingreso de aire del motor para una mejor distribución del gas. En esto sería la instalación de la parte mecánica. Nosotros aquí en el formato vamos diligenciando cada uno de los procesos que vamos realizando. En este caso estamos simulando la instalación. Si fuera para un automóvil, nosotros tendríamos que indicar en cada uno de los puntos donde vamos a ubicar los componentes, cuál va a ser la ruta de las tuberías y cableados. En el modo de chasis ubicaríamos dónde vamos a dejar el cilindro, el ruteo de la tubería, y en el panel de instrumentos donde vamos a instalar la llave conmutadora. Aquí ya hicimos entonces la ubicación del regulador, la ubicación de la válvula de carga, la ubicación del riel de inyectores, el sensor MAP, el manómetro, los cortes de agua, y con esto terminaríamos la instalación mecánica. En este caso vamos a explicar el cableado eléctrico de un sistema de inyección que es para un Renault Logan Sandero. La instalación eléctrica va a estar de un cableado propio para el sistema de gas. Ese cableado va a estar controlado desde una centralita de gas, que es la que emula todo el sistema de gasolina para permitir que el vehículo trabaje con gas. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar para el interior del vehículo va a ir la llave conmutadora, una señal de 12 voltios y la señal del nivel de gasolina, en este caso para este vehículo. Si seguimos el cableado, vamos a tener los conectores el sensor de temperatura para activar la electroválvula y el manómetro. Vamos a conectar a batería negativo y positivo. En el positivo vamos a instalar el fusible del sistema de gas, que es de 15 amperios. Este sería el conector de diagnóstico para hacer la calibración del vehículo.
Instalamos un relé para hacer corte de bomba y en este caso este vehículo necesita un emulador de nivel de combustible. Y aquí seguimos con los conectores para los inyectores de gas. En este caso es un motor de 4 cilindros, va a tener 4 inyectores. Las características de este cableado es que deben estar correctamente encintados, deben tener recubrimiento. Cuando hagamos soldaduras para el tema de las señales, debemos hacer los cortes de manera que los cables queden escalonados y que los empalmes no van a quedar uno encima de otro. Cuando hagamos empalmes, vamos a utilizar soldadura y termoencogible para protegerlos de la humedad y la corrosión. Este es el cableado ya estandarizado para instalar en el vehículo. Centralita de gas o EQ de gas. Importante es ubicarla en esta posición. No se recomienda ubicarla de esta manera o de esta manera. La posición ideal es esta, para que su conector, en caso de que tenga humedad o algo, no vaya a afectar los componentes al interior de la computadora. Aquí vamos a explicar la instalación del relé de bomba, para el corte de bomba. Tomamos las señales de 12 voltios de salida y de entrada de la gasolina, que van a estar conectadas al pin 30 y 87 respectivamente, y vamos a conectar el pin 85 al negativo de la electroválvula y el pin 86 al azul de la electroválvula. Este relé va a estar controlado directamente por la computadora de gas para poder apagar y activar la bomba cuando el vehículo está operando a gas. Después de que hacemos y validamos la instalación de los componentes eléctricos y mecánicos, ingresamos al programa de calibración de cada fabricante. En este caso estamos viendo el programa de Landy Renzo. Inicialmente vamos a abrir el programa y conectar a la computadora. Vamos a verificar y hacer carga de la programación, la versión de programación para esta computadora, para poderla programar. Posterior a eso hacemos la configuración. Si el vehículo es un vehículo homologado, pues ya debemos tener su calibración. Entonces aquí hacemos el cambio, escogemos el tipo de combustible y diligenciamos todos los parámetros de acuerdo al tipo de motor y configuración que se haya cargado. En este caso vamos a hacer el ejemplo de cargar una calibración de un vehículo Renault que ya está homologada. Vamos a cargar en un Logan. En esta programación ya están todos los datos propios del vehículo. En caso de que sea un vehículo nuevo, hacemos una autocalibración. En este paso, pues como no lo tenemos conectado, no nos va a salir. En esta autocalibración se coloca el vehículo a ralenti y a velocidad crucero y vamos tomando los parámetros para hacer un mapa. Posteriormente se hace una prueba de ruta para hacer su afinación. En esta pantalla podemos ver los rangos que debemos calibrar y ajustar para el suministro de gas. Cuadramos las revoluciones y los tiempos de inyección. Aquí vemos toda la información que debemos cargar de cada vehículo, el tipo de sensor o lambda que vayamos a utilizar de acuerdo a las conexiones que vayamos a hacer. Aquí cargamos el tipo de manómetro que vamos a utilizar. Validamos si el equipo tiene el sensor de temperatura y en qué tiempos va a cambiar. El tipo de inyectores, de acuerdo a la información del vehículo. Si vamos a hacer la opción de que el equipo pueda hacer aportes de gasolina, también nos permite hacer esta situación. Estos son los pasos que podemos hacer. ¿Qué nos permite ver también este programa? Los tiempos de inyección de gas del vehículo, los códigos de falla que podamos tener y cada uno de los sensores que estamos leyendo del sistema de gas. Cuando ya, para razones de mantenimiento también, esto nos permite ver cuánto tiempo ha operado el vehículo en gas y cuánto ha operado en gasolina y hacer el reseteo de la computadora para volver a programar. Ya finalizamos el proceso de conversión. Antes de entregar el vehículo al cliente, debemos validar toda la información nuevamente, el funcionamiento, hacemos prueba de ruta y procedemos a hacer la postconversión, que es validar lo que ya habíamos hecho en la preconversión,
ver todos los parámetros que no sufran alteración. Y por eso con esto finalizaríamos la conversión del vehículo.